Un cuadro que pesa 8 newton cuelga de dos hilos tal y como se ve en la figura. Calcula la tensión que sufre cada uno de los hilos. En la figura podemos ver que tendríamos un punto donde se apoyan dos hilos que forman 60 y 30 grados con la horizontal de esa zona donde cuelga y nuestro cuadro. Bien, una vez que analizamos la figura hay un dato que es importante que resaltemos. El peso del cuadro son 8 newton, es decir, no nos están dando la masa sino ya la fuerza, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Eso va a ser una diferencia importante con respecto a otro tipo de problemas más comunes. Para calcular cuál es la tensión que sufre cada uno de los hilos, lo primero es, una vez que ya tenemos la figura, colocar las fuerzas que están actuando en nuestro sistema. Las fuerzas serían estas que vemos aquí pintadas. Tendríamos el peso del cuadro como consecuencia de la atracción a distancia, la interacción a distancia entre la Tierra y el cuadro, y las tensiones que situamos sobre cada uno de los hilos. Vamos a llamar T1 y la pintamos en verde a la del hilo que forma 30 grados, T2 y la pintamos en rojo a la que forma 60 grados. Para poder hacer el análisis de las fuerzas del sistema, quizás sea mejor hacer un esquema, pero teniendo en cuenta que en el esquema vamos a tener que descomponer todas las fuerzas que no coincidan con los ejes de coordenada. Así que vamos a establecer unos ejes de coordenada y aquellos vectores que no coincidan con esos ejes tendremos que descomponerlos. Tomamos por lo tanto nuestro eje de coordenadas, vamos a suponer que el centro del eje de coordenadas fuera el centro del cuadro y pintamos las fuerzas. Fijaos que el peso coincidiría con el eje que hemos tomado como eje Y, mientras que las tensiones no estarían en ninguno de los ejes, así que hay que trabajar con ellas y descomponerlas. Empezaríamos, por ejemplo, por la de color rojo, que recordemos era T2, se hacía una paralela a cada uno de los ejes que pasara por el extremo del vector y allá donde corta esa paralela con el eje tenemos las componentes. Tendríamos en nuestro caso la componente Y y la componente X. Lo mismo haríamos con la flecha verde, la tensión que hemos llamado 1, ambas paralelas, y tendríamos la componente X y componente Y. Ahora bien, recordemos que la roja era T2 y la verde era T1. Vamos a ver cómo nos quedarían las ecuaciones de cada una de las componentes, porque hay que hacer una descomposición trigonométrica. Entonces, fijándonos en cada una de las componentes, vamos a ver cómo quedarían. Por ejemplo, para T1 en el eje Y, es decir, esta flecha verde que tenemos aquí en vertical, sería lo que vale T1 por el seno del ángulo que son 30 grados. Así que tendríamos que T1Y sería T1 por el seno de 30 grados. T1X formaría parte del cateto contiguo de este triángulo de aquí, sería por lo tanto T1 por el coseno de 30. De forma análoga podemos hacer la descomposición de T2. T2 para la componente Y sería T2 por el seno de 60, esto es el cateto opuesto. Mientras que T2X, que tenemos aquí abajo, sería T2 por el coseno de 60. Una vez que sabemos cómo descomponer cada una, lo que vamos a hacer es escribir las fuerzas, pero ya las componentes, para dejar un poco más clara la aplicación que vamos a hacer ahora de la segunda ley de Newton. Tenemos todas las fuerzas, pero ya veis que todas coinciden con los ejes de coordenadas. Así que solamente nos queda aplicar la segunda ley que nos dice la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo ha de ser igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que sufre. Pero nuestro problema es un problema que podemos, digamos, decir que se enmarca dentro de lo que llamamos la estática, porque nuestro cuadro no se mueve, así que su aceleración ha de ser cero. Vamos a aplicar esta segunda ley, pero eje a eje. Vamos a hacerlo primero para el eje X y después para el eje Y. Si nos fijamos solo en el eje X, vemos que se cumple lo siguiente. Supongamos que positivo va a ser hacia la izquierda y hacia arriba. Pues tendríamos T1 de X menos T2 de X porque apunta hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hemos dicho hacia la derecha y hacia arriba sería positivo, hacia la izquierda negativo. T1 de X menos T2 de X igual a 0, condición para que esté nuestro cuadro en equilibrio. Por lo tanto, podemos deducir que T2X es igual que T1X.
Para el eje Y la cosa se complica un poco porque tenemos tres fuerzas. Serían dos hacia arriba que van a ser positivas, T2i más T1i menos P. Y esto es igual a 0. Despejando podríamos decir que T2i más T1i es igual al peso. Esta sería la forma de poder sumar cada una de las fuerzas según cada uno de los ejes. Ahora vamos solo y exclusivamente a sustituir estas T2x o T2i por sus valores. Fijaos que tendríamos para la primera ecuación, decíamos que T2x era T2 por el coseno de 60, así que tendríamos T2 por el coseno de 60 es igual a T1 por el coseno de 30. Esta es la primera de las ecuaciones. Si sustituimos cada una de las razones trigonométricas por su valor, tendríamos que T2 por el coseno de 60, que es un medio, es igual a T1 por el coseno de 30, que sería raíz de 3 partido por 2. Y simplificando nos quedaría T2 es igual a raíz de 3 por T1. Si nos vamos a la segunda ecuación, tendríamos lo mismo, sustituyendo T2 por el seno de 60 más T1 por el seno de 30 igual a P. Ahora aquí las razones son justo las contrarias. Seno de 60 sería raíz de 3 partido por 2 y seno de 30 un medio. Lo que hemos hecho ha sido el denominador pasarlo al segundo miembro multiplicando. Y la ecuación nos queda raíz de 3 por T2 más T1 igual a 2P. Ya solo nos queda resolver el sistema de ecuaciones que acabamos de obtener. Lo ponemos aquí pintado otra vez para tenerlo más claro. T2 va a ser igual a raíz de 3 por T1 y la segunda ecuación era raíz de 3 por T2 más T1 igual a 2P. Bueno, pues aquí parece claro que el mejor método para resolverlo sería el de sustitución. Ya tenemos aquí despejada la incógnita T2. Así que nos vendríamos aquí donde pone T2 a poner raíz de 3 por T1. Fijaos que nos quedaría raíz de 3 por raíz de 3 T1 más T1 igual a 2P. Y claro, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. 3T1 más T1 pues son 4. T1 igual a 2P. De aquí despejando, T1 es igual a la mitad del peso, es decir, 4 newton. Ya tenemos el valor de la tensión del hilo 1. Ahora solamente nos quedaría pues venirnos a la ecuación que tenemos aquí arriba y multiplicar el valor 4 newton por raíz de 3 y obtendríamos el valor de la segunda cuerda, segundo hilo, que sería 6,93 newton.